¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos. Muchísimas gracias por este espacio. Les habla desde aquí, desde Guayaquil, Samuel Jaramillo, de parte de Lead Logis, y les damos la más cordial de las bienvenidas a todos ustedes. Tengo conmigo facilitador profesional eh, Leo Trujillo, quien nos va a comentar el día de hoy sobre elecciones, retos de la pandemia en la planificación o en la planeación de la producción, como parte de los masterclass que estamos realizando junto con la universidad. Para mí, le doy muchas gracias a todas las personas que nos han dado el espacio para poder comentarles y llegar a ustedes. En este sentido, nosotros hemos preparado esta información que espero que sea de su interés. El día de hoy lo vamos a manejar de la siguiente manera. Vamos a tener una exposición de parte de Leo Trujillo por alrededor de unos 20-25 minutos y luego vamos a tener un espacio de preguntas y respuestas. Vamos a estar atentos a sus preguntas, vamos a estar atentos a sus consultas. Primero quiero darle la bienvenida a Leo. Muchas gracias por estar por acá. Lo presento. Él es ingeniero industrial en la universidad, en la Escuela Politécnica del Litoral, en la ESPOL. Tiene un diplomado en logística integral en la Corporación Sudamericana en Logística y tiene una maestría en logística y transporte de la ESPOL. Tiene una experiencia profesional muy amplia en varias industrias, tanto en industrias multinacionales como nacionales. Ha estado en empresas agrícolas del sector, tanto en el sector retail y productivo, como son el Grupo WON, el Grupo Agripac, Grupo Liris, Cargill, y actualmente se encuentra desempeñándose como gerente de operaciones en la empresa Afecor. En la empresa Afecor se encuentra con un nuevo reto en donde se encuentra estructurando algunos temas, y yo creo que puede ser muy beneficioso para todos aquellos que estamos presentes en este masterclass. Le doy la más cordial bienvenida a Leo. Leo, bienvenido. Muchas gracias por estar por acá. Por favor, te doy la más cordial de las bienvenidas y cuando consideres, adelante. Ok, gracias Samuel, muchas gracias por la presentación. Efectivamente, actualmente me desempeño en la compañía Afecor, es una empresa también del sector agroindustrial, específicamente en todo lo que tiene que ver con agroquímicos. Y bueno, el tema del día de hoy es un tema súper interesante, pues casualmente esta semana que va a arrancar se cumple un año desde que la situación a nivel mundial cambió. Bueno, y específicamente en el país, porque dado que un 16 de marzo del 2020, pues empezó todo el tema de el encierro, por así decirlo, por el tema de la pandemia, ¿no? Entonces, eso no solamente afectó tanto en nuestras vidas a nivel personal, sino que indiscutiblemente a nivel profesional y laboral. Y es un poco de lo que vamos a hablar el día de hoy, específicamente esa afectación en la parte de planeación de la producción. Podemos seguir avanzando con la diapositiva, por favor. Ok, listo. Antes que todo, me gustaría un poco enmarcar en qué parte del proceso de los negocios nos vamos a enfocar el día de hoy. Como ustedes pueden ver aquí en la diapositiva, tenemos un pequeño esquema resumido de las principales componentes o procesos que toda compañía tiene, en mayor o en menor medida. Esto va a cambiar en función de si las compañías son de servicios o son manufactureras. De ser el segundo caso, obviamente el proceso es más complejo porque tenemos el eslabón de producción, que es precisamente en el cual nos vamos a enfocar el día de hoy. Como ustedes pueden ver, ¿no? En la parte superior tenemos toda la parte comercial, el go-to-market, donde tenemos la parte de vender, la parte de desarrollo, innovación, la parte de la venta en sí y la parte de crédito y cobranza, todo lo que es el order to cash. Mientras que en la parte inferior de la diapositiva, ustedes pueden ver todos esos procesos que son áreas de soporte para toda la compañía, como es básicamente la parte gerencial de la alta gerencia, todo lo que es la estrategia, todo lo que va desde la visión hasta la estrategia, iniciativas, negocios, rumbo de la compañía, toda la parte financiera o contable,
todo lo que tiene que ver con la parte de contabilidad, impuestos, administración de las finanzas, la reportería y analíticas, y obviamente toda la parte de control financiero, ¿sí? Y tenemos en la parte de recursos humanos, todo lo que tiene que ver abastecimiento y demanda de talentos, desarrollo del personal, manejo de bonificaciones o la parte de nómina y servicios del empleado. Y mientras que en la parte central ustedes pueden ver el corazón de la compañía, que viene a ser, bueno, la parte de operaciones o cadenas de suministro, donde tenemos los principales 4 procesos grandes, ¿no? La parte de planeación, que va desde el forecast hasta la programación, la parte de producir, todo lo que va desde la programación hasta la ejecución de la manufactura, la parte de la entrega, todo lo que tiene que ver desde que se recibe la producción hasta que se entrega a los clientes, junto con la logística inversa. Y tenemos la parte de abastecimiento, todo lo que tiene que ver desde que se compra hasta que se paga dicha compra, ¿sí? El día de hoy nos vamos a enfocar específicamente en la parte de producción o planificación de la producción, para ser más específicos, que está dentro del gran proceso de planeación. Y bueno, ¿qué nos dejó cómo nos afectó la pandemia? Que estamos ya a pocos días de cumplir un año desde que empezamos con estas nuevas reglas del juego. Pues las operaciones dentro de una cadena de suministro fueron afectadas en mayor y también en menor medida, y esto dependía muchísimo del giro de negocio de la empresa. Para muchas compañías, el año 2020 fue un año de números rojos, en el sentido de que durante algunos meses y posterior al toque de queda que tuvimos, hubieron muchísimos negocios que no se pudieron levantar, por así decirlo, dado que las restricciones que tuvimos, dado por el toque de queda, la incertidumbre de cuándo iba a acabar el alto número de personas contagiadas, la inseguridad a nivel familiar que se vivía, etcétera, etcétera, pues negocios que cerraron, negocios que tenían menos tiempo para operar, y otros negocios simplemente cerraron y no volvieron a abrir, como son muchos negocios que giran alrededor del sector de entretenimiento y turístico también. Mientras que para otras compañías este efecto fue todo lo contrario. Fueron compañías que tuvieron un incremento en su demanda y por ende en todas las operaciones atadas a poder suplir esta demanda, ¿sí? Como el sector farmacéutico, como el sector de suministros de cuidado personal, ¿sí? Compañías, por ejemplo, productoras de alcohol en gel, alcohol en diferentes presentaciones, tuvieron una alta demanda. También una alta demanda tuvieron el sector de plásticos, dado como un incremento en el consumo de envases para llevar, ¿sí? El consumo de cucharas desechables, envases desechables, ¿sí? Y así un sinnúmero de negocios puntuales tuvieron más bien un incremento en la demanda. En resumen, el año pasado, a nivel de las operaciones, fue un año de crecimiento para algunas compañías, pero también fue un año de grandes pérdidas para otras, ¿sí? Compañías que hasta el día de hoy aún no terminan de reponerse por la afectación de la venta de pérdidas, por las pérdidas de ventas que tuvieron el año pasado debido a las nuevas reglas del juego que la pandemia nos impuso. Sigamos con la siguiente diapositiva, por favor. Entrando ya en materia, cómo este nuevo escenario, estas nuevas reglas del juego nos afectó. Pues viendo de manera esquemática y súper resumida cómo es el flujo de planeación de una cadena de suministro, podemos ver que en un ambiente o un entorno normal, el flujo de planeación de la cadena de suministro va desde la parte superior, donde se planean los requerimientos de producto terminado, y termina en la parte inferior con la parte de planificación de los requerimientos de los materiales. Es decir, las materias primas, los materiales de empaque, que van a permitir de que se cumplan los planes de producción. Y con el objetivo de que al cumplir el plan de producción, podamos cumplir con el plan de requerimientos de producto terminado, que es básicamente el plan de requerimientos que fue creado en función de un forecast de ventas. La pandemia del 2020
indudablemente impactó en que el flujo de la planeación de las operaciones, incluyendo el flujo de planeación de la producción, se ve afectada por las nuevas restricciones generadas por la pandemia. Nuevas restricciones que obligaron a que la planificación de la producción tuvo que ser más dinámica, muy cortoplacista, extremadamente cortoplacista, ¿sí? Y eso obligó a que las compañías se reinventen en el sentido de tomar decisiones de manera ágil, de manera rápida, de manera inteligente, obviamente, para poder, uno, poder seguir operando con las nuevas reglas del juego, y dos, poder capturar las nuevas reglas de juego en cuanto a la demanda que se generó durante la pandemia y que vamos a conversar un poco más hacia adelante sobre esos temas. La siguiente lámina, por favor. He aquí los principales puntos que cambiaron durante el año pasado. En un flujo de planificación normal, las típicas restricciones que tiene todo planificador en el departamento de planificación para poder crear planes factibles que puedan satisfacer al final de la cadena la demanda del producto terminado, son las siguientes, ¿no? En la parte de producción tenemos la parte de capacidades de producción, cuál es la capacidad de producción por día, por línea, por ítem. Debemos las restricciones típicas son los mantenimientos, los setups, que son básicamente los tiempos de preparación de una máquina para poder cambiar de un producto A a un producto B, y luego de un B a un C, y así sucesivamente, y obviamente un plan de mantenimiento programado o preventivo, ¿sí? Esas son, digamos, las principales restricciones, porque son tiempos menos que le quitan a las líneas de producción para dedicarse a su labor principal, que es la de producir. Tenemos las restricciones por la parte de personal, que son las horas de trabajo, los turnos de trabajo, los feriados a considerar, ¿sí? El tema de disponibilidad de personal, asistencia, etcétera. Tenemos las restricciones por parte de materiales, materias primas, material de empaque. Tenemos la disponibilidad de los materiales, la capacidad de los proveedores para podernos abastecer estos materiales, y muy importante, el lead time o el tiempo que toma el proveedor desde que recibe la orden de compra hasta que pone el producto en nuestra bodega, ¿sí? Esas son las principales restricciones o factores a considerar siempre para la elaboración de la planificación de la producción, de los materiales, etc. Tenemos la parte de transporte, en la parte de planificación de abastecimiento o de distribución, que es la capacidad de la flota, ¿sí? Los calendarios de entrega, las ventanas horarias, ¿sí? Correcto, eso también fue un tema que impactó mucho y ya lo vamos a conversar en la parte de logística. Y bueno, tenemos la parte regulatoria, ¿no? Todas las regulaciones ambientales que puedan limitar de una u otra manera nuestras corridas de tiempo. Y eso fue un tema que también nos afectó, dado que en la pandemia también tuvimos temas que afectaron estos puntos. Entonces, estas son, digamos, que las principales aristas que un planificador debe considerar al momento de elaborar los planes, ya sea en este caso de demanda, distribución, inventarios, producción, materiales. Enfocándonos en la parte de producción, ¿qué pasó el año pasado? Con el tema de la pandemia, surgieron nuevas restricciones para planificar la producción. Nuevas restricciones que se encasillaban prácticamente en muchos de los temas que acabamos de hablar. Por ejemplo, en la parte regulatoria, que son regulaciones dictadas por entidades gubernamentales. Como ustedes recordarán, el año pasado tuvimos los toques de queda, es decir, podíamos trabajar inicialmente hasta las 2 de la tarde, luego hasta las 5 de la tarde, luego hasta las 9 de la noche y así sucesivamente. Durante los primeros meses de la pandemia, en los cuales tuvimos un toque de queda que arrancaba a las 2 de la tarde, eso acortó muchísimo la brecha de los turnos de producción. Más allá de que teníamos el tema de los salvoconductos, pero indudablemente fue una complicación para las plantas industriales, porque si bien el personal podía llegar, el problema era después cómo hacíamos que retornen a sus casas de manera sana y salvas.
dado que ya había complicación con el transporte, dado que había complicación con los expresos, dado que había complicación con la movilización del personal, inclusive una vez que el expreso los deje en X lugar de la ciudad, pues ya no había servicios de transporte y el personal operativo era muy complicado que retornen a sus hogares. Entonces, eso acortó de manera inmediata la jornada laboral durante un par de meses, ¿sí? Por ende, la capacidad de producción también se vio afectada porque teníamos menos horas de trabajo por día. Y al tener menos horas de trabajo por día, indudablemente el volumen de producción también se veía afectado. Otro punto importante en la parte de transportación, los calendarios de entrega, ¿sí? También se vieron acortados desde el punto de vista de abastecimiento. Los proveedores tuvieron muchas restricciones para poder abastecer de materias primas e ingredientes a las plantas. Adicionando a este punto, la escasez que hubo en algunas materias primas, en algunos giros de negocio, lo que hizo que las compañías tuvieron que reinventar o redefinir el portafolio de productos que íbamos a producir durante los meses de la pandemia. Es decir, si ustedes recuerdan, en los meses de la pandemia hubo no una escasez, no se sintió una escasez de alimentos, pero sí se sintió una escasez del portafolio, variedad de productos a los cuales uno estaba acostumbrado a adquirir. Entonces, esto se debe a que las compañías tuvieron que decidir o elegir qué productos podían seguir produciendo en estos meses. Básicamente, la decisión de muchas de las compañías fue que durante los meses de pandemia, y dadas las restricciones que se tenía de materias primas y material de empaque, sobre todo, la decisión fue de elegir productos que sean fáciles de producir con una limitada número de ingredientes o con ingredientes que sí tengan disponibles en ese momento, sí, y hacer corridas largas. Es decir, limitar su portafolio de productos a la mitad o a una tercera parte, dependiendo la disponibilidad de ingredientes. ¿Para qué? Para que las plantas aprovechen con mayor eficiencia. Las corridas estaban siendo más cortas en esa época y también minimizando el número de cambios de setups por cambios de producto. Es decir, en vez de estar produciendo en una semana 50 productos, 50 referencias, esta semana estábamos produciendo 10, 15, 20 referencias. De tal manera que hacíamos corridas más largas por producto y optimizábamos el volumen de producción. ¿Sí? El otro punto importante que se tuvo y que impactó a la planificación de la producción fue indiscutiblemente el lead time de las materias primas. Durante estos meses los proveedores tuvieron muchas complicaciones para abastecernos. En algunos casos les tomaba más tiempo podernos entregar las materias primas por las complicaciones que tuvimos por el tema de la pandemia en cuanto a disponibilidad de transporte, en cuanto a disponibilidad para poder sacar la mercadería si era importada desde el puerto, las complicaciones para poder traer mercadería si se encontraba en frontera, ¿sí? Hay muchas operaciones, se abastecen de materias primas que vienen de manera importada, de manera terrestre, ya sea por Perú, en el caso de harinas de origen animal, en el caso de Colombia. Colombia nos abastece muchísimo de la parte de ingredientes como resinas para plásticos, ciertos agroquímicos, etcétera, etcétera. Entonces, eso también hizo que la disponibilidad de ingredientes se complique y por ende también iba de la mano con la decisión de la planificación de la producción en esas semanas. En la parte de nómina o staff, como ustedes pueden ver en la diapositiva, me atrevería a decir que fue el factor que más impactó para la planificación de la producción. Dado conforme avanzaba la pandemia, hubo un momento, sobre todo en los meses de mayor crisis, que fue marzo, pero indudablemente el mes de abril, en donde prácticamente uno tenía que día a día ver con qué personal uno contaba para la producción. Y obviamente las plantas en donde sus procesos de manufactura eran más manuales que en otros, este factor incidió muchísimo en la capacidad de producción disponible de la planta. Pues hubieron momentos en que básicamente el personal operativo no podía ir el nivel de ausentismo
fue extremadamente alto. Uno, porque por las restricciones que acabamos de conversar, no podían ir a la planta, ¿sí? Y dos, obviamente porque mucho personal estuvo o cayó contagiado por el tema de COVID y por decisiones de salud. Se bloqueaba una línea, dado que esa persona estaba en contacto con todo el personal de esa línea, hasta que estemos seguros de que el personal de la línea no estaba contagiado y nuevamente podría asistir a la planta, ¿sí? Entonces, eso hizo que una planta industrial que tenía 5, 4, 3 líneas de producción, en esos días operaba tal vez a la mitad de su capacidad, operaba solamente con 2 líneas, 3 líneas. Básicamente se vivía el día a día en función de la disponibilidad de personal con el que tú arrancabas ese día. Con esa cantidad de personal tú armabas las líneas de producción disponibles y ejecutabas los planes de producción, ¿sí? Consideren también que teníamos las jornadas laborales eran de menos horas que las habituales, dado que no teníamos, teníamos el factor del toque de queda, lo que hacía que a las 2 de la tarde ya teníamos que cortar operaciones en un principio. Pero en el ambiente de fábrica, el corte de la producción la teníamos que hacer 15, 20 minutos antes, media hora antes, para que el personal pueda obviamente hacer todos los protocolos de limpieza, todos los protocolos de cambios de vestimenta, toda la parte de desinfección, toda la parte de bioseguridad, para luego ahí sí ya tomar los expresos. Entonces, ya de por sí que la jornada de producción era corta, por temas de pandemia y controles de bioseguridad, teníamos que inclusive cortar un poco antes la jornada laboral, ¿sí? Hasta que luego en algunas compañías tuvimos la flexibilidad del tema de salvoconductos y podíamos extendernos un poco más las jornadas laborales, pero también con la contraparte de que necesitábamos garantizar de que el personal llegue seguro a su casa a través de acuerdos con expresos, que también necesitaban tener todos sus documentos en regla para que día a día poder contar con la mayor disponibilidad de personal, lo que nos permitía tener la mayor disponibilidad de líneas de producción activas. Y con respecto a la capacidad de producción, estos términos también se vieron afectados en el sentido de que la capacidad por producción bajó por línea por los factores mencionados hace un momento y más que todo porque en estos meses de pandemia el tema de la planificación y el mantenimiento fue afectado, una por la falta de tal vez de repuestos, ¿sí? La disponibilidad de repuestos, lo que muchas compañías de este giro de negocios simplemente cerraron sus operaciones por no ser considerados en algunos casos operaciones digamos imprescindibles, ¿sí? Ya después vieron que efectivamente sí tenían que operar porque muchas plantas necesitaban de abastecerse de repuestos, de combustible, de suministros. Entonces pasó un tiempo hasta que se dieran cuenta y dieran nuevamente la luz verde para que operen. Pero eso mientras tanto hizo de que las líneas no tengan el mantenimiento adecuado durante esas semanas y meses, lo cual hizo que las paradas imprevistas durante los días de producción también se aumenten. Y eso impactando también al final del día en la eficiencia global de la planta por la parte de paradas imprevistas, dado que el tiempo disponible para en un porcentaje considerable. Entonces, como ustedes pueden ver, la pandemia del 2020 nos generó nuevas restricciones adicionales a las cuales estamos acostumbrados a vivir o convivir las personas que nos encargamos de la planificación de la producción. Temas que no teníamos antes con las que ligar, como el toque de queda, la disponibilidad de transporte para el precio del personal, el tema de la disponibilidad del personal por estar contagiado de COVID y luego tener un periodo de cuarentena para que él mismo se reintegra a sus operaciones, la disponibilidad de materias primas, la disponibilidad de transporte, de logística para llevar la producción, la disponibilidad, la disponibilidad de material de empaque, ¿sí? A esto sumémosle también que el portafolio de SKU se tuvo que acortar para maximizar también el tema de la producción, ¿sí? Entonces, esto básicamente fue, digamos, las nuevas reglas del juego que vivimos durante estos meses
Y bueno, hizo que nos replanteemos como departamento de planificación, no solamente en las compañías en las cuales tuvieron un incremento en la demanda, sino más bien también en las que tuvieron un impacto negativo, ¿no? En donde la demanda cayó considerablemente. Siguiente diapositiva, por favor. Gracias. Básicamente, en la parte ya de producción, en nuestro plan maestro de producción, básicamente en un escenario normal, ¿sí? ¿Qué es lo que tenemos? Básicamente tenemos un plan de producción que se congela en una semana, ¿sí? De ahí tenemos un plan de producción tentativo en la semana siguiente y tenemos un estimado hacia adelante, ¿no? Con una visión de 2 a 12 semanas o 6 meses hacia adelante, de tal forma que podamos monitorear cómo van a estar nuestros niveles de producción y lo comparamos contra nuestra disponibilidad de materias primas. Aquí la regla básicamente es planificar la producción con una visión hacia adelante en función de tu lead time más largo de abastecimiento de materias primas. Es decir, si tu proveedor más largo es de 5 meses, bueno, ten un plan de producción adelante de mínimo de 5 meses para que tú puedas evaluar si efectivamente vas a estar corto de materias primas o material de empaque. Eso digamos que es un escenario normal. ¿Qué pasó en la pandemia del 2020? ¿No? La visión hacia adelante se tuvo que replantear. Dar incertidumbre que vimos en la diapositiva anterior y que conversamos, hizo que los negocios operaran básicamente en el día a día. Entonces, esta planificación de producción, o el MPS, como lo conocemos en las áreas, en los departamentos de planeación, se tuvo que convertir netamente en un programa diario de producción. Básicamente tuvimos que vivir en el día a día. La planificación, como su palabra o como se acostumbraba a trabajar, simplemente fue inviable durante esa época del tiempo. Tuvimos que tener una visión muy cortoplacista, dado las múltiples aristas o restricciones que teníamos que considerar y respetar en esos días de pandemia, ¿sí? Lo cual hizo que esta visión a largo plazo del plan maestro de producción se transforme netamente en un programa diario de producción, ¿sí? Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, dicho lo anterior, el plan maestro de producción se terminó manejando como un programa detallado. Es decir, día a día analizábamos línea por línea, ¿sí? Y determinábamos qué íbamos a producir el lunes, martes, miércoles, con una visión muy cortoplacista. Lo mucho, en el mejor de los casos, era una semana, pero realmente conversando con otros colegas, esos meses picos de pandemia hizo que la planificación de la producción se reduzca a un programa diario de producción. Es decir, día a día, en función de cuánto personal contábamos, con qué materias primas disponibles y liberadas por calidad, muy importante, contábamos, con qué materiales de empaques disponibles y liberados por calidad contábamos, ¿sí? Y con la demanda de ese momento que cambió. En algunos negocios tuvieron un incremento en la demanda, pero no con el mismo mix de productos, sino que tuvieron un incremento en la demanda con un mix nuevo de productos, ¿sí? Eh, muchas, un ejemplo, en el negocio de los lácteos, por ejemplo, la demanda de los envases pequeños o los envases de lonchera, por ejemplo, cayó drásticamente por el hecho de que ya básicamente los alumnos no tenían clases presenciales, sino que todos estaban en clases virtuales hasta el día de hoy. Eso impactó que en el consumo, por ejemplo, del yogur se mantuvo, creció, pero ya no en ese formatos de 200 centímetros cúbicos, 300 centímetros cúbicos, sino que creció en un formato ya más familiar, el litro, el galón, ¿sí? ¿Por qué? Porque la familia tenía que abastecerse y tener, por ejemplo, yogur en su casa, pero no iban a tener en los frascos pequeños, sino que ya lo compraban para toda la familia. Entonces, eso hizo también que cambie rápida la planificación de la producción, se ajuste rápidamente a la nueva demanda que se sintió en esos meses de pandemia, ¿sí? Y eso digamos que fue en los negocios que crecieron. En otros lados hubieron negocios que cayeron y también su mix de demanda cambió. Entonces tuvieron que capturar rápidamente los productos que tenían una ligera crecimiento en la demanda para abastecerse, producir y poder vender eso que al menos un poco ayudó a que los negocios de ventas de la compañía no se vieran afectados tan brevemente. Y para poder atender toda esa dinámica, definitivamente la planificación de la producción tuvo que acortar su visión hacia adelante, ¿no?
no era factible poder planificar con mucha visibilidad hacia adelante, sino que tocó limitarse a una visión muy cortoplacista para poder cumplir todas las restricciones que vengan, dadas las circunstancias, cambiaban día a día. Entonces, eso hizo que toda esta situación se replantee día a día y la producción del mismo modo se evaluaba día a día. Siguiente diapositiva, por favor. Finalmente, todo este tema de planificación de producción terminaba también con un cambio en la parte de planificación de los materiales. Dado que no se podía planificar a largo plazo la producción, el tema de planificación de los materiales, que es un tema que va de la mano con la parte de producción, también tuvo que cambiar sus esquemas de trabajo. Los consumos de ingredientes ya no se los podía, o mejor dicho, iban cambiando día a día conforme cambiaban los planes o programas diarios de producción. Eso hizo que también que el abastecimiento de materiales en las compañías se haya hecho muy dinámico. A esto sumándole también que esto era un ciclo de los cuales la producción no podía ejecutarse si no teníamos la aprobación de abastecimiento de materiales. Entonces era como que era un bucle en el sentido de que queríamos producir un tema, pero nos faltaba materia prima, así que no, cambiábamos nuevamente el plan de producción. Y así íbamos iterando hasta tener un programa de producción que cumplamos con todas las restricciones que hablamos, más las restricciones de abastecimiento de materiales. Lo cual hizo que nuevamente esa visión o ese escenario o ese ejercicio de planificar a largo plazo, tanto producción y también los materiales que es necesarios para que se pueda cumplir el plan de producción, no se lo haya podido manejar de esa manera durante los meses picos de pandemia. El abastecimiento de materiales, tanto materias primas y material de empaque, fue una restricción muy fuerte para algunos tipos de negocios, lo que obligó a que reprogramar constantemente la planeación de la producción. Y eso básicamente hizo que todos estos meses de pandemia los equipos de planificación hayan aprendido a trabajar en escenarios muy dinámicos. Los más dinámicos seguramente que hayan vivido en toda la etapa durante muchos años, dado que las restricciones eran tantas y tan dinámicas que obligaba a que tanto la parte de producción y los materiales cambien a cada instante, haciendo que la una cambie a la otra y viceversa. De tal forma que los equipos de planificación, y creo que fue el aprendizaje positivo de todo esto que ocurrió, fue que aprendieron a trabajar de manera muy dinámica, con mucha comunicación, con mucha interacción con el resto de áreas, sobre todo con la parte comercial y con la parte de compras, de tal forma de que la compañía opere de la mejor manera posible, ¿sí? Aprovechando de mejor manera los recursos que estaban muy limitados durante esos meses de pandemia, ¿sí? Y bueno, considero que esto fue, digamos que, los grandes aprendizajes, los grandes experiencias o mensajes que aprendimos durante estos meses picos de pandemia en todo lo concerniente a la planeación de producción, ¿sí? Y bueno, como mensaje, como comentario final, definitivamente esto fue un aprendizaje, hizo que muchas compañías se reinventen en cuanto a la forma en que manejaban su manera de planificar no solamente la producción, sino toda la cadena de abastecimiento, ¿sí? Entendieron que el tema de revisar constantemente la demanda es un factor clave, ¿sí? Para el éxito del negocio, y una vez que se tenga claro ese punto, todos los otros planes se ajustan inmediatamente a los nuevos escenarios de demanda, incluyendo, y obviamente, un punto importante, la planeación de la producción, ¿sí? Eso, Samuel, continuamos, creo, con... Sí, en este momento vamos a abrir un espacio de preguntas y respuestas en el cual vamos a hacer algunas consultas a Leo. Yo tengo algunas por acá, por favor, les pido a todos que dejen sus consultas en el chat. Estamos abriendo un pequeño foro de preguntas y respuestas. Yo tengo aquí algunas preparadas, entonces le voy a hacer algunas consultas a Leo, ¿sí? Lo primero, Leo, muchas gracias por la ponencia. Me pareció muy interesante todos los puntos que trataste. Creo que son claramente puntos
muy actuales de la situación de lo que estamos viviendo en este momento. En ese sentido, primero, un poco recordar cuáles eran las restricciones principales o las restricciones más grandes que tuviste al inicio de la pandemia y cómo son ahora, que estamos todavía ya a un año de la pandemia, pero todavía en pandemia. ¿Cuáles son esas restricciones y cómo te están afectando actualmente a la producción, a la planificación de la producción? Bueno, indiscutiblemente ha pasado un año, prácticamente un año desde que empezó todo esto, y obviamente conforme el tiempo ha avanzado, digamos que nos hemos normalizado un poco a la situación en la que veníamos trabajando antes. Tal vez aún lo que todavía está presente y es, digamos, que la preocupación de los departamentos de planificación y, digamos, que como compañía en general, es la disponibilidad del personal, sobre todo en compañías como al menos en la que yo estoy actualmente, en la que dependemos mucho de la mano de obra. Pues nuestras líneas de producción, cada línea de producción mínimo son 5 personas. Entonces, durante todos estos meses hemos tenido o nos ha tocado ser muy estrictos con el tema de control y monitoreo de las personas con presunto contagio de COVID. Pues no hay nada peor para una empresa manufacturera que no tener personal para poder operar las líneas de producción. Entonces, ha sido una nueva regla del juego, ¿no? Y eso un poco ha hecho que cambie nuestra forma de pensar, ¿no? El tema del control del personal, la seguridad del personal, la salud del personal, para ser más exactos. Esto ha sido, digamos, ya un tema que ha quedado hasta el día de hoy y yo creo que esto va a permanecer todavía mucho tiempo más, obviamente hasta que ya la vacuna sea algo masivo para todos nosotros. Mientras tanto, este sigue siendo un tema o un factor importante, la disponibilidad del personal, el recurso humano en las líneas de producción para poder abrir y más que todo y sobre todo priorizar qué líneas de producción operamos cada día. ¿Sí? Porque uno tiene claro qué producto es más importante que otro por temas de cobertura, por temas de margen, por temas de urgencia o negocio comercial. Entonces uno sabe qué línea debe priorizar en caso de que haya alguna eventualidad en un día específico. Entonces es un tema que se ha quedado todavía y que surgió el año pasado. ¿Sí? O sea, cada día era una incertidumbre o veníamos a trabajar y teníamos que hacer, bueno, un inventario, por así decirlo, de con cuánto personal contábamos, o si teníamos, o si sospechábamos en ese día de alguien que estaba con síntomas de COVID, gripe, estornudo, todo lo demás, fiebre, inmediatamente lo teníamos que separar porque queríamos evitar algún riesgo de contagio masivo. Y eso es algo que se ha mantenido hasta el día de hoy. Las otras restricciones que mencioné en la presentación se han ido ya normalizando. El tema del toque de queda, como ustedes saben, el tema del abastecimiento de materias primas desde China, que más allá de que ahorita está un tema más bien de costos y disponibilidad de booking en los buques, pero ya es un tema ya que es netamente de costos, pero si no hay solventado esa parte, ya el abastecimiento se puede decir que está normalizado. El tema del transporte, horario de los buses, ¿sí? Ya nuevamente las metrovías, buses y todo lo demás pueden circular, digamos que con cierta normalidad, respetando obviamente los temas o protocolos de bioseguridad. Así que definitivamente lo que aún nos queda es básicamente el tema de la disponibilidad de personal en función en función del tema de riesgos de contagio. Es básicamente lo único que al día de hoy, y presumo que por un buen tiempo más, va a ser todavía uno de los factores importantes para ser considerados en el día a día y semana a semana de la planificación de la producción. Perfecto, muchas gracias, Leo. Otra consulta. ¿Cómo se encuentra en este momento, cómo en este momento se encuentra afectando la demanda cambiante? ¿Sigue siendo cambiante? ¿No está cambiante? ¿Cómo está afectando este cambio en la demanda en los planes de producción? ¿Todavía lo sigue afectando? Tal vez creo que sería la primera parte de la consulta. Ok, bueno,
Dado que nuevamente estamos volviendo a la situación de normalidad, por así decirlo, o mejor dicho, volviendo a una rutina de vida a la que llevábamos antes de COVID en Ecuador, digamos que las curvas de demanda de los productos que se manejaban antes de esto están volviendo a ser nuevamente las que se tenían. Sin embargo, hay giros de negocio que todavía no se recomponen de esta situación. Por ejemplo, y nuevamente tomo este caso, ¿no? Por ejemplo, el sector educativo se sigue manejando de manera online. Entonces, todos los negocios que, por ejemplo, están atados a este negocio llamado educación, están siendo afectados todavía. Por ejemplo, empresas de consumo masivo que tenían un fuerte número de productos enfocados hacia ese nicho, ¿no? Alimentación para los niños, etcétera, etcétera, suministros escolares para los niños, mochilas, el que fabrica mochilas, el que fabrica uniformes, y todas las cadenas de suministros que están atadas a ese giro de negocio, pues todavía están siendo impactadas, dado que aún no regresan a esa normalidad a la cual estábamos antes haciéndolo. Mientras que los otros tipos de situaciones ya de a poco se han estado nuevamente volviendo nuevamente a la normalidad que teníamos antes. Y eso también hace que los consumos o demanda de esos productos atados a esos giros de negocio nuevamente estén regresando a las curvas normales, por así decirlo, ¿sí? Con su debida estacionalidad, con su debida índices de estacionalidad que ya son propios de cada negocio. Sin embargo, hubieron productos o negocios que se potencializaron con el tema de la pandemia y de ahí, digamos que se reconstruyó una nueva demanda. Por ejemplo, la venta de computadoras, las empresas de consumo electrónico o de IT, indiscutiblemente tuvieron un incremento en su demanda por venta de portátiles y todo lo demás, y esto creo que sigue hasta el día de hoy, mientras que sigamos con el tema de clases no presenciales, sino vía online. Definitivamente el tema de la demanda en algunas compañías está volviendo a la normalidad, en otras aún sigue teniendo el impacto todavía del COVID porque aún no vuelven su operación a su normalidad, y otras definitivamente no se vieron afectadas. Por ejemplo, el sector agroindustrial fue un negocio que no paró para nada en la época de pandemia. Fue uno de los pocos negocios que no paró durante la época de pandemia, ¿sí? Tanto así que se dieron el lujo de cerrar un año con números muy buenos, ¿sí? A diferencia de otros años, de otros negocios, perdón, en los cuales sí, definitivamente los meses de marzo, abril, mayo, definitivamente fueron números en términos de ventas muy malos para ellos. Y eso obviamente impactó en el negocio o en el resultado final del año 2020. ¿Sí? Eso básicamente, Samuel. Muchas gracias, Leo. Gracias por esa respuesta. Tengo otras consultas por acá. Yo estoy viendo, bueno, me dicen cómo cambió las dinámicas en las empresas. Comentabas que las empresas tenían una revisión más constante, reuniones más constantes, pero toda esta situación de teletrabajo, en algunos casos, en otros casos no, o estos se podría decir, estos equipos mixtos, ¿no? Que una parte está en teletrabajo y otra parte está presencial. ¿Cómo afectó esto, cómo afectó la dinámica en la empresa? ¿Usted cree que esta dinámica se dinamizó mucho más la empresa, tuvo que cambiar en este sentido? ¿Cuáles son tus pensamientos sobre la forma en que está trabajando ahorita y están operando actualmente las empresas? Sí, definitivamente. Te cuento que cada compañía, definitivamente, una vez ya que estoy seguro, ¿no? que esta semana que ya cumplimos un año, va a evaluar cómo fue el antes y el después del tema del COVID. En muchas compañías, más allá de todo el tema negativo que tiene esto del COVID, para muchas compañías fue algo positivo este tema de la pandemia. Y te explico por qué. Porque muchas compañías estaban muy cerradas al tema
al tema tecnológico, al tema de, no sé, para darte un ejemplo, aunque suene chiste, pero es anécdota, muchas compañías antes de la pandemia seguían pagando a sus proveedores con cheque. ¿Por qué? Porque lo venían haciendo así hace 50 años y bueno, les ha ido bien. Al señor que firma los cheques le gusta firmar cheques, se siente importante y estaba feliz con eso. Pues llegó la pandemia y ya todo el mundo encerrado, no se podía hacer ese tema, pero había que seguir pagando a los proveedores. Entonces ahí se vieron obligadas muchas compañías a automatizar sus procesos. Entonces, bueno, esa compañía no sabía que existe algo que se llama transferencia interbancaria, y en vez de estar firmando 50 cheques diarios o cada miércoles, según el calendario que tenía él para firmar cheques, lo podías hacer de manera con una transferencia. Entonces, fueron cosas que te obligó a mejorar, a automatizar, ¿sí? Y ese es un pequeño ejemplo que lo viví casualmente en una empresa que estuve. Entonces, y que cambió obviamente con la pandemia. El tema de trabajar desde la casa tal vez era algo que solo se veía tal vez en multinacionales y lo veían como un beneficio. Una vez al mes, si quieres, anda a tu casa y trabajas de tu casa y no pasa nada. Ahora ya en muchas compañías sigue siendo, es más, están analizando ver si nunca más vuelven a las oficinas, dejan de alquilar y solamente te pagan el internet para que tú trabajes de tu casa. Obviamente, hay giros de negocio que te permiten ese tipo de trabajo, hay otros que no. En la parte industrial es un poco más complicado. Complicado que un jefe de producción opere desde la casa y el personal operativo esté en la planta, ¿no? Es complicado. Pero en otros tipos de puestos, de posiciones, tal vez sí es factible, ¿no? Casualmente, en el tema de planificación, tranquilamente pueden operar desde la casa. Cosas puntuales pueden ir a la planta, pero si tienen toda la información a la mano, tranquilamente lo pueden hacer desde su casa. Y así lo hicieron durante la época de pandemia, ¿sí? Solamente con visitas puntuales para validar ciertos temas in situ, pero de ahí el resto tranquilamente lo pueden hacer desde la casa. Yo creo que siempre hay que ver el lado positivo, a pesar de que este tema de pandemia en primera instancia no tiene nada positivo por todo lo que ha causado, ¿sí? Tanto dolor y sufrimiento para muchas familias, pero desde el punto de vista como compañía o como formas en las cuales hacíamos las cosas, definitivamente fue un sacudón que nos dio a todos y muchas compañías tuvieron que reinventarse en sus formas de trabajar. Algunas les gustó, otras se adaptaron más rápido, otras fueron más reacias al cambio, pero en términos generales a todos nos obligó en mayor o en menor medida a adaptarnos y eso también nos obligó a aprender una nueva forma de hacer las cosas. Eso sí creo que es algo que es, digamos, fue un punto positivo para todos. Sí, realmente sí, se ha dinamizado muchas cosas, yo creo que los tiempos se han acortado, yo creo que eso es importante, ha habido ahí una situación de que efectivamente las empresas han tenido una mente abierta hacia ciertas cosas y también se adaptaron muy rápidamente. Algunas empresas se adaptaron muy rápidamente para poder generar este tipo de cambios. Otras lo hicieron, por supuesto, con mayor lentitud, pero una consulta adicional, ¿cómo ves que esto tomó a ciertas empresas? ¿Y cómo crees que esto debería prepararnos a nosotros hacia estar mejor preparados? ¿Qué cosas crees que te ayudaron? Y en realidad la consulta es, ¿qué cosas crees que te ayudaron en la planificación de producción a estar mejor preparados para esta situación, para esta Ok, pandemia? ¿qué cosas? Bueno, definitivamente al estar un poco fuera de la planta, indudablemente al equipo de planificación le tengo que confiar hoy más que nunca de los sistemas de información. Porque a veces uno tiene una duda, va y pregunta en sitio, oye, mira, ¿cómo crees que es esto? Entonces, ahora estando desde la casa, tal vez por el nuevo esquema o modalidad de trabajo, se hizo más imprescindible hoy en día el tema de sistemas de información en el sentido de la disponibilidad de la data, ¿sí? Y ya depende obviamente de la experiencia o el conocimiento del planeador para transformarla en información. Eso digamos que fue un tema que adquirió mucha importancia y ya quedó como un aprendizaje hasta el día de hoy. El tema de manejar mejor las bases de datos, la información o reportería de los sistemas,
herramientas estadísticas para analizar mejor la información y por ende tomar mejores decisiones al momento de planificar la producción. Incluso programas para planificar la producción que tal vez muchas compañías aún son reacias a utilizarlas. Una, por el costo, y dos, porque implica una parametrización muy fuerte, dado que para que estos programas funcionen, básicamente es una simulación de lo que tienes en vivo en un programa. Entonces, tienes que parametrizarla supremamente bien para que los resultados que te bote sean coherentes con lo que va a pasar luego en la realidad. Entonces, toda esa parte de sistemas de información, herramientas de información, software de planificación, software de secuenciación de la producción, en muchas compañías las miraron ya con otros ojos. Y digamos que yo lo veo que esto fue, digamos, que el puntapié para empezar ya a trabajar con estos sistemas, ¿sí? Definitivamente fue el gran tema ahí. No, este tema de la pandemia marcó un antes y un después en muchas formas de hacer las cosas. Yo lo que rescato de lo que comentas, Leo, es que las personas o las empresas que tenían sistemas de información más robustos, que tenían información a la mano mucho más rápido o para obtener mucho más rápido la información desde algún sistema, son los que pudieron reaccionar también más rápido, ¿no? Entonces, al final del día, eso fue una ventaja para ellos. Y ahí yo te consulto, ¿qué crees que ayudó en los equipos? Porque yo sé que los sistemas de información tienen una gran aporte, pero para concluir un poco, ¿cómo los equipos y la comunicación de los equipos y cómo fue esa dinámica que fue poco a poco cambiando y cómo está ahorita? Si tú te pones a evaluar eso hace un año, tal vez es diferente. ¿Y qué tan diferente es en ese sentido, en tu experiencia, esta comunicación y dinámica entre las personas para poder tomar diferentes decisiones? Bueno, definitivamente con el aprendizaje del año pasado, los ciclos de planeación o las revisiones se acortaron y vieron obviamente que al aumentar la frecuencia de revisión podrían tomar mejores decisiones o adelantarse un poco a los cambios o variaciones fuertes en la demanda para X nivel de productos. Definitivamente los ciclos de planificación se acortaron. Obviamente se sigue manejando ya el esquema a largo plazo para garantizar el abastecimiento de materiales, pero ya la parte de secuenciación de producción, planificación de producción, cambia, o mejor dicho, se la revisa con mayor frecuencia porque también quedó el aprendizaje en la parte de planificación de demanda. El planificador de demanda vio que tenía que hacer su revisión rápidamente de los números, ya no podía dejarlo congelado una semana y después vamos a ver cómo están los números, ¿no? Que ya era un tema diario. Y eso digamos que fue gran aprendizaje para poder ser más flexible y poder reaccionar más rápido ante los cambios del área comercial, o mejor dicho, ante los cambios de la demanda, porque a veces hay temas que ni la área comercial se da cuenta, sino que primero se da cuenta logística, que es la que recibe el pedido en firme. Entonces, es eso, ¿no? Perfecto, Leo. Muchísimas gracias por este tiempo. Yo te quería dar las gracias en este sentido y pedirte unas palabras finales. Nosotros estamos aquí generando un espacio para la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí y quisiera primero darles las gracias a ellos por el espacio y finalmente que nos puedas comentar cuáles son tus recomendaciones, palabras finales que les puedas comentar a las personas que están aquí siendo parte de este evento, participando en este evento con sus preguntas, con su participación. ¿Qué recomendaciones y qué temas les podrías comentar para sus primeros años de carrera, ¿no? Ok, perfecto. Sí, seguro. Bueno, antes que todo, nuevamente muchas gracias por la invitación. Siempre es un gusto participar en estos encuentros para comentar un poco las experiencias de la vida ya laboral, algo que en este caso a los miembros, a los oyentes, en muy pocos años les va a tocar formar parte de ese entorno laboral. Y bueno, como un
como un mensaje hacia ellos, mi recomendación es, bueno, prepararse, síganse preparando, no se conformen con lo que la universidad les enseña. Está muy bien eso, ¿sí? Pero no se conformen con eso, siempre sean curiosos en el sentido de aprender cosas nuevas. Tal vez las cosas que están aprendiendo ahora, después de 10 años, 15 años, y Samuel, tú lo sabes mejor que yo, se vuelven un poco obsoletas. Entonces, siempre hay que estar actualizando sin conocimiento. No es suficiente ahora solamente con un título, sino también es importante tener una actitud y curiosidad de siempre aprender más. Hoy tienen la ventaja que tal vez profesionales un poco, no viejos, sino un poquito más grandes, no la teníamos hace 15 años, como son las fuentes de información, como son los internet, páginas de revistas especializadas en temas de cadena de suministro, ingeniería industrial, administración de operaciones, etcétera, etcétera. Entonces, sáquenle provecho a esa información que tienen a la mano, simplemente a un clic de distancia, y sigan aprendiendo cosas nuevas. Y lo más importante, aprovechen estos espacios donde pueden aprender o cursos de capacitación, los cuales son muy importantes porque ahí siempre el enfoque es enseñar en base a las experiencias vividas. Eso considero que es una herramienta súper importante, pues te va a servir un poco para que te anticipes a lo que vas a vivir ya cuando estén en el campo laboral. Por lo pronto está perfecto que sigan siendo curiosos por cuenta propia y bueno, nunca dejen de aprender, que eso es lo importante. Bueno, y para cerrar el evento, muchísimas gracias, Leo. Te agradezco por todo este espacio, gracias por tus palabras. Y solamente me queda invitarlos. Mi nombre es Samuel Jaramillo, soy parte de Elite Logis. Leo es uno de nuestros facilitadores en la parte de planificación, demanda y producción. Espero que les haya sido muy interesante la presente charla. Como ustedes pueden notar, lo que nosotros estamos aquí buscando es darles un poco de las experiencias que tenemos en el día a día, de cómo lo estamos viviendo y cómo estamos viviendo esta situación desde la perspectiva de planificación de la producción. Espero que este evento haya sido de su agrado. Nos vemos en una próxima ocasión. Como tal, y finalmente invitarlos de parte de Elite Logis a que revisen nuestra página web, nuestros cursos, y los vemos en una siguiente ocasión. Muchas gracias. Yes.